Ok, haciendo una pequeña analogía con las interfaces de Android que vimos hace un momento, creé entonces un proyecto donde la idea es tener varios packages. Tengo un package que se llama Media Base, Media Sound y Media Video. Entonces en Media Base tengo, por ejemplo, la interfaz reproducible. Antecedo con una I las interfaces. Básicamente eh, es como una forma de definir el estándar de que todas las interfaces comienzan con una I para saber que son interfaces. Y esta es la forma de declararla. Estoy diciendo que cualquier cosa que sea reproducible tiene que tener un método booleano que diga si está tocando, reproduciendo o no. Un método eh, tocar o reproducir y un método parar. Y también implementé la clase Audio Manager, la interfaz, perdón. Y la idea es que esta interfaz pueda ecualizar. Aquí le estoy pasando los bajos y los altos, simplemente es para definir la idea. Entonces recordemos que las interfaces, al igual que los métodos abstractos, no tienen cuerpo, se declaran y punto y coma. Tengo un método para adelantar y un método para rebobinar, que se conoce como rewind y forward. Y bueno, acá tengo la clase reproductor MP3 que implementa Audio Manager y reproducible. Necesito los dos porque necesito las características de que sea reproducible y de que además maneje las cosas del audio. Entonces, al igual que la clase abstracta me obliga a implementar sus métodos, yo me veo en la obligación de implementarlo, de hecho lo estoy diciendo acá. La ventaja es que nosotros podemos implementar muchas interfaces, no así cuando extendemos una clase, como mencioné no existe la herencia múltiple, pero sí podemos implementar interfaces. En este caso estoy implementando dos, por lo tanto en mi clase reproductor MP3 voy a tener ecualizar, rebobinar, adelantar, está tocando, tocar y parar. Y además, por supuesto, puedo agregar mis propios métodos que son propios de mi reproductor MP3, como por ejemplo, por ejemplo, podríamos hacer un método como ese. Y ahí tengo en el fondo una estructura para todo lo que quiera reproducir audio y todo lo que sea reproducible. Esa es la idea. En el fondo, la gente que está encargada del proyecto me está dando la base, por eso le puse media base, me está dando la base de cómo yo debiera, como mínimo, programar todas las cosas que reproduzcan sonido, por ejemplo. Entonces yo debiera leer las interfaces que son públicas y decir, ah, ya, tengo que implementar esta interfaz y tiene el método de ecualizar, por lo tanto me veo en la obligación de implementarlo. El método rebobinar me veo en la obligación de implementarlo y el método adelantar. Lo mismo para reproducible. Em, Son interfaces porque el método es abstracto, o sea, nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer para, por ejemplo, reproducir. Probablemente un MP3 se reproduce de forma diferente a un WAV. Por lo tanto, la idea es que solamente sea una maqueta y nosotros vemos cómo hacer para reproducir un MP3 y si fuéramos un reproductor de WAV, tendríamos que ver cómo hacer para reproducir un WAV, para pararlo, para adelantarlo, etcétera. Entonces lo que estamos viendo son formas de mantener ordenado un diseño, de mantener una estructura y una jerarquía y de en el fondo hacer un buen trabajo de software. Recordemos que estos proyectos, como por ejemplo el mismo Android, son muchas clases, por lo tanto, cuando ustedes trabajen en una empresa, en un equipo de trabajo, tienen que tener una estructura, no pueden programar por su cuenta. Eso es todo sobre las interfaces, no tiene mayor complejidad. El keyword implement, le pasamos cuál es la interfaz y la interfaz la declaramos de esta forma. No tiene mayor complejidad.